Pues buenas tardes a todos, nos da mucho gusto verles. Algunos hemos dejado de verles por algún tiempo, pero nos alegra volver a verles en la casa de Dios. Algunos sabemos que están lejos por trabajo, pero lo importante es que cada vez tenemos la oportunidad de estar en la casa del Señor, podamos estar acá. Bienvenida hermana Claudia, Dayana, si pueden ponerse de pie por favor. Ellas vienen de Oaxaca, están buscando una iglesia donde congregarse. Esperamos que lo puedan encontrar con nosotros. ¿Verdad? Bienvenidos, bienvenidas. Pueden sentarse. Pues bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Les pido que abran sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Diego también nos acompaña, alguien con Diego. Muy bien. Ya, bienvenidos. Bienvenido Iker. Efesios 4, versos 22 a 24. Efesios capítulo 4, versos 22 a 24. Poco a poco vamos avanzando en el estudio de esta carta de Pablo. Estamos en la parte práctica, en el capítulo 4, y hemos estado examinando el texto de la palabra de Dios, viendo la urgencia de Pablo en un llamado que, más allá de ser un consejo o pedir un favor, es un mandato de Dios a través del apóstol para que en el momento como fue la iglesia efesia pudiera verse a sí misma, examinarse a sí misma y concluir con que la vida cristiana involucra necesariamente un proceso, o más bien es un proceso en el que se van viendo cambios que resultan ser las evidencias de una verdadera vida cristiana. Y hemos estado viendo en este párrafo de los versos 17 en adelante, en que Pablo nos habló en los versos 17 a 19 acerca de la realidad del hombre sin Dios, que era la vida anterior del creyente, los creyentes efesios, y ahora llama a una actitud en la que tanto aquellos creyentes de ese momento como nosotros ahora podamos comprender que la vida cristiana, hermanos, no es un asunto de palabras, sino de la expresión, la manifestación en todos los aspectos de la vida de que hemos conocido al Señor. Y entramos en una etapa complicada, difícil, porque podemos saber las cosas, podemos entender las cosas, y sin embargo quedarnos hasta allí sin hacer nada para poder demostrar que en verdad Dios está en nuestra vida. Pero el objetivo de todo esto no es simplemente saber las cosas, sino procurar entenderlas y llegar al punto en que las podamos obedecer. Vamos a leer el texto, voy a leer desde el verso 17 y me acompaña leyendo por favor los versos 22, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Juntos, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nacer de nuevo es una palabra, una expresión que usamos muy frecuentemente, nacer de nuevo. ¿Pero qué es? De acuerdo a las Escrituras, es la experiencia espiritual que vive una persona cuando al oír el mensaje del Evangelio entiende a la luz del mensaje escuchado que es pecador, bajo condenación, y convencido por el Espíritu Santo, se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios sinceramente y entonces acepta a Cristo y reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador personal. Cuando una persona vive esta clase de experiencia desde su corazón, según las Escrituras, ha pasado de muerte a vida. Ya no es la misma persona que era hasta el momento antes de su conversión. Ahora es una nueva persona en Cristo para toda la eternidad. Una nueva persona en Cristo para siempre. El tema de este estudio, hermanos, es vivamos según lo que ahora somos. Vivamos según lo que ahora somos. Quiero leer un texto en Romanos capítulo 6, los versos 1 al 4 y luego los versos del 9 al 14. Romanos 6, 1 al 4 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y los versos 9 a 14 de aquí de Romanos 6 dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice también en Gálatas 5, verso 13, Gálatas 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y los versos 16 a 24 de aquí de Gálatas 5 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego de leer estos textos, hermanos, que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos bastante bien porque los hemos estudiado y los hemos leído una y otra vez, yo le pregunto a usted que ya nació en Cristo,
a usted que es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, entonces esto, hermano, que acabamos de leer es algo con lo que usted se puede identificar. Es algo con lo que usted y yo como hijos de Dios, hermano, nos podemos identificar, nos vemos reflejados en esta palabra de Dios que nos habla acerca de lo que fue nuestra vida sin Dios y de lo que ahora es la vida en el Señor. ¿Nos sentimos identificados aquí, hermanos? Porque si usted dijo amén, si usted respondió con un sí en su corazón, para usted y para Dios, entonces estos textos divinamente inspirados son para usted y para mí, hermanos, especialmente todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos, todo lo que Dios nos revela en su palabra y que nos dice lo que nosotros fuimos sin Dios, pero lo que ahora nosotros somos en el Señor. La verdad bíblica es que usted y yo, hermanos, es que nosotros hemos nacido en Cristo Jesús. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Estábamos muertos sin vida espiritual, no teníamos comunión con Dios, relación con Dios, pero hoy es distinto. Al llegar al conocimiento de Dios, todo eso cambió. Así es que nosotros, hermanos, no somos lo que fuimos, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que nosotros podemos decir en resumen al leer estos textos de la palabra del Señor. No somos lo que fuimos gracias a Dios. Pablo dice de sí mismo estas palabras, hermanos, también, pero Pablo, al verse bajo la misericordia de Dios y al comprender a la luz de lo que Dios había hecho con él, impactado por el trabajo de Dios en su corazón, al verse a sí mismo como un hombre transformado, distinto de lo que él había sido en el pasado, él dice estas palabras en 1 Corintios 15:10. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo he dicho muchas veces que Pablo no era ese tipo de creyentes que se olvidaban de su pasado. Pablo tenía muy presente de dónde Dios lo había sacado. Procuraba todos los días de su vida, yo creo, hermanos, aunque no lo dicen en ninguna parte en sus testimonios personales, pero yo creo que Pablo procuraba todos los días, hermanos, tener presente y claro lo que él había sido sin Cristo y de dónde el Señor lo había sacado y lo había restaurado. Y por eso él puede decir, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Ahora, ¿por qué Pablo podía decir de sí mismo estas palabras? Bueno, él sabía muy bien de dónde Dios lo había sacado. Recordaba bien su pasado sin Cristo y al recordar su pasado sin Cristo podía decir con todo su corazón que estaba agradecido porque el único que podía haber tenido misericordia de él había sido su Señor. Él da testimonio en muchas ocasiones acerca de lo que él fue sin Cristo. No se enorgullecía de lo que él había vivido, de lo que él había vivido, lo que había experimentado sin el Señor. Al contrario, yo creo, hermanos, que Pablo en muchas ocasiones, al orar y darle gracias a Dios por lo que él había llegado a hacer en la vida de Pablo, me imagino a Pablo, hermanos, muchas veces llorando agradecido al Señor. Llorando, diciéndole, Señor, si no hubiera sido tu gracia, yo estaría muerto en mis pecados. Pero me alcanzaste. Con tu bendita misericordia me alcanzaste y hoy soy lo que soy porque eres bueno. Y pienso, hermanos, que cada uno de nosotros deberíamos, si no a diario, frecuentemente, detenernos, voltear al pasado, recordar lo que fuimos sin Cristo y vernos a la luz de lo que la Escritura nos revela acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Y si no llorar, por lo menos caer de rodillas agradecidos a Dios porque no había sido la misericordia de Dios, estaríamos también muertos en nuestros pecados. No merecíamos el favor de Dios y sin embargo lo obtuvimos. No merecíamos que Dios pusiera sus ojos en nosotros y sin embargo Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermanos. Así es que si estamos hoy aquí, no es porque valemos más que nadie. Si estamos aquí, podemos adorar al Señor y nos llamamos hijos de Dios, no es porque merecíamos el favor de Dios. No merecíamos más
que el que Dios nos tomara y nos echara al infierno por nuestro pecado. Eso sí lo merecimos. Pero Dios no hizo eso. Dios no lo hizo. Tuvo paciencia con usted y conmigo. Nos llamó una y otra vez, usó personas, circunstancias, ocasiones para hablarnos de su amor, revelarnos cuánto nos amaba, y nos hicimos los sordos, disimulados, le dimos la espalda, y muchas veces con nuestras actitudes y aún con palabras le dijimos: no me importa nada de ti, no quiero nada contigo, déjame en paz, déjame en paz. Yo creo que sí lo hicimos. Por eso le digo a usted que cuando Pablo se ve a la luz de la misericordia de Dios y ve quién era sin merecer nada, y ahora se ve en la posición en la que Dios lo puso, no porque valiera, sino porque Dios es bueno, hermanos, y hace con sus hijos lo que Él quiera, y lo puso para ser un ministro de Dios, un apóstol del Señor. Pablo, yo creo que lloraba agradecido con el Señor, agradecido porque sabía que lo que tenía y gozaba de la misericordia de Dios era inmerecido. Por eso él puede decir con tanta razón: por la gracia de Dios soy lo que soy. Hoy, hermanos, tenemos una nueva identidad. Hoy tenemos una nueva identidad. Somos nuevas personas. Somos nuevas criaturas, gente redimida, comprados por la sangre de Cristo, personas que han sido rescatadas de una vana manera de vivir y traídas a una comunión verdadera con el Señor para disfrutar de una vida real, de una vida con sentido, una vida de verdad. Porque eso es lo que tenemos ahora en el Señor. Lo que teníamos sin Cristo no era vida, la desperdiciábamos, la estábamos echando a la basura diario e íbamos, hermanos, sin que nadie nos detuviera, directo al infierno. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros también deberíamos decir todos los días: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, hermanos, Dios no nos ha dado una remodelada espiritual. No, mire, hay gente que remodela su casa, ¿verdad? Invierte dinero, tira algunas partes, las hace de nuevo, tira sus muebles de la cocina y trae unos y los pone nuevos. Dice: parece nueva mi casa. No es nueva, pero parece nueva porque le dio una remodelada. Bueno, Dios no hizo eso con nosotros, hermanos. No nos remodeló. No nos puso una fachada nueva. No vino y parchó nuestra vida. No hizo eso el Señor, hermanos. No, Él vino y nos hizo nuevas personas. Gente nueva desde adentro del corazón. Por eso, 2 Corintios 5, 17, un texto muy conocido de nosotros, dice así. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que la Biblia dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y como vamos a ver en el desarrollo de este estudio, hermanos, esto es un proceso. Esto es un proceso. El encuentro con Cristo fue único, irrepetible, una vez en nuestra vida. Si usted conoció a Cristo en su corazón y ese encuentro con Cristo fue desde su corazón, hermano, usted ya nació de nuevo. Usted es una nueva persona. Y eso solo se da una vez en la vida, gracias a Dios. Hay gente que como que tiene necesidad de estar recibiendo a Cristo todo el tiempo. No, eso no se hace, hermanos. Una vez y para siempre es nuestro encuentro con Cristo, si fue real. Entonces, Él vino a nuestro corazón una vez y fue suficiente. Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 4, por tal razón, dice con sobrada razón estas palabras: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, dice Pablo, entonces nosotros andemos en vida nueva. Nosotros también andemos en vida nueva. Esta vida, hermanos, no es una vida remendada por el Señor. No, el Señor no vino a remendar lo que éramos, Él vino a transformarlo todo, cambiarlo todo radicalmente, y empezó viniendo a nuestro corazón. Ese fue el primer encuentro con el Señor, la primera experiencia con Él, una experiencia radical que viene en ese proceso de transformación, hermanos, a cambiar
lo que somos. No somos lo que fuimos, bendito sea Dios. Podemos ver el pasado, sí, constantemente lo podemos ver, no para anhelar cosas de ese pasado, como le he dicho, no para querer agarrar algo del pasado y traerlo al presente, porque nada del pasado servía, era basura. Así dice Pablo en Filipenses 3, era basura. De haber habido algo bueno en el pasado, Dios lo hubiera traído con él al presente, pero todo ha sido hecho nuevo. Eso es lo que dice el Señor a través de Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que todo está siendo hecho nuevo, transformado en la vida del verdadero creyente. Entonces Pablo dice, para que andemos en vida nueva. Así que, hermanos, esta vida nueva, esta realidad de que somos nuevas personas, indica que Dios nos hizo nacer de nuevo en Cristo, en la totalidad de nuestra existencia espiritual. Físicamente seguimos siendo los mismos con los cambios que con el tiempo se van produciendo en nuestra vida. Yo recibí a Cristo a los 21 años y de los 21 a la edad que tengo han pasado muchos años. Y obviamente físicamente he vivido una transformación, me estoy haciendo cada vez más viejo. Pero por dentro nos vamos haciendo más jóvenes. Por dentro nos vamos rejuveneciendo, nos vamos transformando. Y obviamente lo de adentro va transformando lo de afuera también. Hay un cambio que se debe evidenciar. Sí, Cristo está en mi corazón, pero nadie ve el corazón de las personas excepto Dios. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de la existencia, la presencia de Cristo morando en nuestro corazón, gobernando nuestra vida, esa realidad, esa verdad, hermanos, se debe ver evidente a través de nuestros hechos cotidianos. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde con un poquito de paciencia. Así es que esta vida nueva, esta realidad de que somos nuevas personas, indica que Dios nos hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús, en la totalidad de nuestra existencia espiritual. No una parte, no el 85% cambió Dios, no, Él lo cambió todo desde el momento en que vino a nuestra vida. Pero el hecho de que diga que cambió todo no es que ya se acabó, no. Empezó a partir del momento de nuestro encuentro con el Señor. Por eso el texto de 2 Corintios 5:17 al final dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando les digo que, dice Pablo, al final, que todas son hechas nuevas, está indicando un proceso. En el texto original la expresión indica algo que se está produciendo todos los días. Entonces, hermanos, no parchó nuestro corazón, no lo remendó, porque la gracia de Dios, su misericordia, no es un taller de composturas del corazón, no es un taller de reparación de cosas, no, Dios lo hizo todo nuevo, nos dio un nuevo corazón, nos dio una nueva alma, nos dio una nueva comunión y relación con Él. Como dice al final 2 Corintios 5:17, he aquí, todas están siendo hechas nuevas. Esta, hermanos queridos, es nuestra realidad eterna. Esa es nuestra realidad eterna. Y no es una realidad forzada. No es algo que tenemos porque alguien nos obligó, nos manipuló, nos empujó de alguna forma a decir que sí. No, porque entonces, hermanos, no habría habido ningún encuentro con Cristo. Esto tiene que ser del corazón. Cada uno de nosotros que hemos venido al encuentro con Jesucristo ha tenido que ser una necesidad personal. La respuesta a la realidad de que entiendo quién soy a la luz del amor y la gracia de Dios y sé que soy pecador y entonces vengo al conocimiento de Dios, entiendo el mensaje de salvación, me arrepiento de mis pecados, le pido perdón a Dios y le invito a venir a mi corazón. Esa es nuestra realidad. Ahora sí somos hijos de Dios. Su palabra lo dice y es la verdad, hermanos. Y debemos aferrarnos a esa verdad de Dios siempre. El Evangelio de Juan, el Señor dice en el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que voluntaria y sinceramente, podemos agregar, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A estos es a los que Dios les da el derecho de llamarse hijos de Dios. No hay un acercamiento a Dios, no hay un cambio de condición espiritual delante de Dios, a no ser que sea o haya habido un cambio sincero, una necesidad en el corazón que nos lleve a un cambio sincero,
que solo Dios puede operar en Cristo Jesús. Cuando una persona encuentra a Cristo de esta forma, en ese momento esa persona se convierte en hijo de Dios. Es la promesa de Dios. Estos que le reconocen como Salvador, que piden perdón, son aceptados por Dios y son transformados en hijos de Dios. Ahora bien, hermanos, nuestra realidad espiritual delante de Dios es que somos personas por completo diferentes. Eso es lo que Dios ve en su corazón, tiene en su corazón respecto a nosotros como hijos de Él. Nos ve como personas diferentes, distintos. Otro hombre, otra mujer, por y en absoluto opuestos en nuestra naturaleza interna a lo que fuimos cuando no conocíamos a Cristo. No somos lo que fuimos. Esa es la perspectiva bíblica acerca del creyente verdadero. No es lo que fue, no es lo que fue. Estábamos muertos por dentro, pero ahora tenemos vida espiritual. Por eso Pablo entonces, hermanos, dice en este verso 22 que acabamos de leer, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando conocimos a Cristo, se operó en cada uno de nosotros, hermanos, un cambio de posición. Estábamos lejos de Dios, enemistados con Él, ahora estamos acercados a Dios y amistados con Él. Teníamos otro estado espiritual delante de Dios. Éramos sus enemigos, ahora hemos sido reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5 es un capítulo que habla extensamente acerca del papel de Dios habiéndonos reconciliado en Cristo Jesús. Estábamos alejados de Dios, enemistados con Él, ahora hemos sido traídos y reconciliados con Dios. Estábamos condenados eternamente, ahora tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Estábamos muertos espiritualmente por dentro, ahora tenemos vida abundante en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vivíamos, como ya lo vimos desde el verso 17 al verso 19, separados de Dios porque no teníamos otra forma de vivir. Esa separación de Dios nos llevaba a vivir vidas, hermanos, opuestas a la voluntad de Dios. Pero hoy ya no debe ser así. Ya no debe ser así. Todo esto, hermanos, es real desde el momento en que nosotros venimos al Señor y nos convertimos a Él, habiéndole entregado nuestra vida. Pero aunque todo esto es ahora nuestra realidad, somos personas redimidas, transformadas, nacidas de nuevo, tenemos vida nueva en Cristo Jesús, también es cierto, hermanos, que necesitamos vivir cada día la experiencia de una vida de transformación que es obra de Dios por medio de su palabra bendita. Dios no puede cambiar la vida de los creyentes a no ser que nosotros como creyentes le permitamos esos cambios a través de un proceso de enseñanza, particularmente de su palabra. Pablo en su momento urgió a los efesios a que fueran responsables en procurar diligentemente abandonar todas aquellas formas de vida que todavía tenían y vivían, hermanos, ellos, habiendo sido creyentes de verdad, todavía practicaban cosas como lo vimos hace 2 semanas aproximadamente, pues metiéndose en asuntos de la vida pagana. Pablo tiene que decirles, hermanos, ustedes no aprendieron estas cosas del Señor, no las aprendieron del Señor. Necesitamos despojarnos cada día un poco más, tratar de revestirnos de la palabra de Dios, hermanos, de modo que esa palabra de Dios actúe en nuestro corazón y nos lleve por un proceso de transformación que es imposible si no estamos en contacto constante, cotidiano, hermanos, con la verdad de Dios, que es su palabra revelada. Pablo usa la palabra despojados en este verso 22. Para indicar una acción consciente, voluntaria y determinada de dejar de vivir practicando cosas que ya no deberían formar parte de nuestra vida en Cristo, hermanos, y que lamentablemente muchas veces todavía seguimos practicando y arrastrando como si fuesen cosas necesarias en la nueva vida cristiana. Pablo dice, despójense, déjenlo, abandónenlo, tírenlo. Ya no lo hagan, ya no lo digan, ya no lo practiquen, ya no. Y es que, hermanos, el cristianismo
El cristianismo no es el cúmulo de normas, enseñanzas dadas por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Eso no es el cristianismo. Lo incluye, sí, lo implica, sí. Es parte de lo que nosotros recibimos, aprendemos y llega a ser parte de lo que conocemos de Dios a través de su palabra. Pero el cristianismo no son las normas, no son las enseñanzas en sí. El cristianismo, hermanos, el cristianismo verdadero es la práctica sincera y espontánea de esta verdad de Dios, de las enseñanzas de Dios en nuestra vida, que nos hacen vernos ante los ojos de un mundo que no conoce a Dios como personas transformadas en un proceso de cambio día tras día, ya que hemos conocido al Señor. Y a cada uno de nosotros, hermanos, si de verdad hemos conocido a Cristo en el corazón, se nos ordena. No se nos está pidiendo un favor. Pablo no está pidiendo, hermanos, les suplico, si son tan amables, de abandonar la vida vieja. No, Pablo no está pidiendo favores, está ordenando. Esa expresión, despójense, es una orden. Es un mandato, hermanos, que Dios da. En el momento lo dio a la iglesia de los Efesios y hoy lo da a la iglesia de este tiempo. Despójense, abandonen, tiren a la basura lo que no sirve, lo que únicamente impide que nosotros los creyentes, hermanos, crezcamos y nos desarrollemos y seamos creyentes para la gloria de Dios. Entonces a nosotros se nos ordena hacerlo. Aunque eso de que se nos ordene no nos guste mucho. No nos guste mucho. Si tan solo pensamos, tal vez, si tan solo nos pidieran de favor. Pero no, hermanos, si Dios nos conoce en el corazón, sabe que si nos pide el favor, no lo haríamos. Si mire, ordenándosenos las cosas que se nos ordena, no las hacemos, cuanto menos si Dios nos pidiera el favor de hacer las cosas. No lo hace. Entonces, hermanos, Dios nos ordena hacer estas cosas. La vieja naturaleza no puede ser regenerada. Y usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza habitando en nosotros junto con la nueva naturaleza, y ambas, dice Pablo a los Gálatas, se oponen para que no hagamos lo que queremos. Tenemos una lucha interna. Usted se despierta todos los días, igual que yo, nos despertamos todos los días, iniciamos un día nuevo, hermanos, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a vivir una vida digna de ti, agradable a tus ojos. Ayúdame a vencer lo malo, Señor, a no dar lugar a las cosas que te desagradan y que son dañinas para mí. Se lo pedimos, yo creo que sí. Le rogamos a Dios, Señor, ayúdame a honrarte este día. Pero al menor descuido, ya estamos haciendo lo que no está bien. Al menor descuido, ya dijimos algo que no debíamos, ya reaccionamos inapropiadamente, ya reventamos como chinampina ante una situación y a veces por meras tonterías. Y le acabamos de decir al Señor, Señor, te quiero honrar. Hermanos, la vieja naturaleza que nosotros tenemos, esa no se regenera. Esa no se regenera. No puede ser cambiada. Esa se va corrompiendo más y más y más y más con el tiempo. Y se corrompe más en la medida en que nosotros, hermanos, muchas veces no hacemos el menor intento para decir no a aquello que lastima el corazón de Dios y lo único que hace es alimentar más nuestra lascivia, nuestra corrupción interna y nuestro pecado vil. No luchamos mucho con esas cosas. Y en vez de que la naturaleza vieja, la vieja naturaleza se debilite, se fortalece. Y entonces impone su voluntad. Nos manipula de tal manera, hermanos, que paramos haciendo cosas que no queríamos hacer. Esta se alimenta cuando nosotros, hermanos, accedemos a cosas que no deberíamos, cedemos a cosas que no deberíamos ceder y le obedecemos a su voluntad, dejando de lado el deseo de Dios de que crezcamos en Él y en ese crecimiento experimentemos una vida, esa vida que Dios ha producido en nosotros por medio de su presencia, hermanos, que debe enriquecer la vida del creyente más allá de dejar mucho que desear de nosotros mismos. Entonces, hermanos, debemos dejar que la naturaleza vieja se muera de hambre. Ya no la alimentemos.
Ya no accedamos a sus deseos. Ya no cedamos a ellos ni obedezcamos lo que nos dice. Dejemos que se muera de hambre. Permitamos que Dios llene nuestro corazón, que Él venga y haga lo que debe hacer en nuestro corazón, porque si no lo hacemos de esta forma, entonces el que va a gobernar nuestra vida va a ser siempre el pecado. Por eso Pablo nos urge y dice, despójense del viejo hombre, porque ese está lleno, atestado de cosas malignas. Y cuando nosotros, hermanos, no venimos al Señor y no nos alimentamos de Dios y no estamos creciendo adecuadamente con el Señor, hermanos, entonces se va manifestando lo que en verdad abunda en nosotros, y es el pecado. Pablo dice entonces en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación interna de nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos necesita claramente, hermanos, cambios. Por eso Pablo está hablando de una renovación de nuestra mente. Necesita cambios. Y esos cambios, hermanos, no los hace usted, no los hago yo, los produce el Espíritu de Dios mediante el poder de su palabra. Usted y yo, ningún creyente verdadero, podemos aspirar, anhelar a una vida cristiana victoriosa sin la influencia del poder transformador y santificador de la palabra bendita de Dios. No se puede aspirar a una vida digna para el Señor si no estamos, hermanos, sometiéndonos a la verdad de Dios constantemente. Y muchos cristianos, hermanos, no quieren, no anhelan esta clase de vida espiritual rica, porque esta clase de vida espiritual rica, fundamentada en el estudio y el crecimiento adecuado, correcto, oportuno en la palabra de Dios, implica muchas cosas. Implica cosas que muchas veces no queremos hacer. Queremos ser grandes cristianos, pero no queremos invertir nada para lograrlo. Quisiéramos ser como fulanito, como menganita, pero no hacemos nada para poder caminar como lo hacen esos cristianos que de verdad están creciendo, hermanos, y nos conformamos con no hacer nada por nuestro propio desarrollo espiritual. Dios desea que vivamos nuestra nueva fe con victoria. Pero no va a ser así a menos que cada uno de nosotros nos sometamos convencidamente, voluntariamente al estudio de las Escrituras mediante un discipulado responsable. Y muchos, como ya dije, no hacen estas cosas porque no se quieren someter a este tipo de estudios responsablemente, porque esto implica esfuerzo, porque esto implica tiempo, porque el estudiar la Biblia con responsabilidad, hermanos, implica sacrificar cosas. Implica una vida de disciplina que muchas veces no tenemos en la vida y sobre todo la disposición para obedecer lo que estamos aprendiendo, para practicar lo que estamos aprendiendo. Y no todos queremos un crecimiento espiritual que implique estas cosas. Es en cierta manera, hermanos, como la historia del rico, hombre rico que buscó al Señor en Mateo 19. ¿Recordará usted esta historia? Dice que era un hombre muy honesto, que cuando vino al Señor le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y la Escritura dice que cuando el Señor le vio, le amó, porque vio que era un hombre honesto, buscando algo vital en la vida del ser humano. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Esa fue la pregunta. Y el Señor le respondió, bueno, los mandamientos sabes, no robes, etcétera, etcétera. Le dice, Señor, todo esto lo he guardado desde muy pequeño. Y el Señor vio a un hombre honesto con él. Y entonces le dijo, bueno, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y entonces ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y se acuerda qué pasó? Dice la Escritura que cuando este hombre rico oyó lo que el Señor le dijo que debía hacer para tener lo que buscaba, se puso muy triste, porque era muy rico. Y entonces se dio la vuelta y se fue. Se dio la vuelta y se fue. Muchos cristianos, hermanos, son como este hombre rico. Quieren crecer espiritualmente, quieren ser gente de fe, quieren que Dios los use de una forma extraordinaria, pero no le dan lugar a Dios en su vida. No crecen en la palabra de Dios, minimizan
su necesidad espiritual y entonces son apáticos a Dios, son perezosos con Dios. Cuando hay la oportunidad de hacer algo para su propio bienestar espiritual, dicen, no, otro día. No hacen nada por sí mismos. Entonces, ¿cómo quieren tener algo que no pueden lograr? Metido en la cama a las 12 del día. ¿Cómo pueden lograr una vida espiritual fuerte? Que pueda producir fruto para la gloria de Dios, hermanos, si no están dispuestos a pagar el precio. Si no están dispuestos a hacer lo que deben hacerse o se debe hacer para poder ser cristianos de verdad para la gloria de Dios. ¿Cómo se puede, hermanos? Eso es imposible. Eso es imposible. Y yo pregunto, ¿qué clase de cristiano soy yo? ¿Qué clase de cristiano soy yo, hermanos? ¿Cuántos años tengo conociendo al Señor? Los años que tengo conociendo al Señor, si son 5 años, si son 10 años, si son 20 años, si son 30, 40 o 50 años, con más razón debería de tener como resultado hombres y mujeres para la gloria de Dios. Gente que puede decirle al Señor, Señor, aquí están los frutos de mi crecimiento espiritual. Ese es el fruto que produzco para la gloria tuya, Señor, como el Señor dijo en Juan 15. Ese es el que produce no solo fruto, más fruto, sino el que produce mucho fruto. Mucho fruto. Pero no podemos producir nada porque la vida de muchos creyentes es una vida pobre, paupérrima en el aspecto espiritual, porque no están creciendo en el Señor, porque el crecimiento espiritual necesariamente implica la disposición para poner cosas, dar cosas que muchas veces no queremos dar, no queremos poner. Entonces, ¿qué clase de cristiano yo soy ahora? Porque si anhelamos, hermanos, y deseamos ser cristianos que agraden al Señor, no a mí, sino a Dios, entonces el que puedas llegar a ser ese tipo de creyente te va a exigir, te va a demandar esfuerzo, te va a demandar estar dispuesto a luchar contra tus propios deseos pecaminosos, te va a exigir no ceder fácilmente ante las cosas que te quieren arrastrar al pecado y tengas que decir en el poder de Dios muchas veces, no, no. Como José en Egipto. ¿De acuerdo? José tuvo que decir no. Y aunque el costo para José fue pasar 13 años en la cárcel, aproximadamente, abandonado, casi como si Dios lo hubiese olvidado en la cárcel, estuvo dispuesto, hermanos, a pagar el precio con tal de no fallarle a Dios, de ser leal a Dios. Entonces, hermanos, la pregunta que sigue cabiendo aquí, que sigue entrando en nuestro corazón, o debería entrar es, bueno, ¿qué clase de cristiano yo soy a estas alturas de mi existencia espiritual? Los años de crecimiento, los años de avance espiritual traen como resultado ahora ante los ojos de Dios un creyente de verdad en un proceso de transformación, o no está viendo Dios en mí un creyente que está siendo cambiado. Por eso Pablo habla de una renovación, de un cambio en nuestra forma de pensar. Dios desea que pensemos distinto, que veamos distintas las cosas. Claro está, tú tienes la libertad de tomar decisiones. Tienes razón, si estás pensando, pastor, usted está diciendo la verdad, pero yo tomo decisiones al final. Es cierto, hermano, usted toma sus propias decisiones. Tomamos nuestras propias decisiones. Tenemos una libertad que Dios nos ha dado. Pero la verdadera libertad no es aquella que nos lleva por el camino del pecado. Pensando, pues ya soy salvo, puedo vivir como quiera, al fin y al cabo voy a entrar al cielo. Dios no se equivoca, hermanos, porque la salvación no depende de nosotros. Nuestra garantía eterna no depende de mi conducta todos los días, porque entonces dejaría de ser por gracia para transformarse en una cuestión de obras humanas.
Si camino con Dios todos los días, si obedezco a Dios todos los días, si lucho con el pecado y a veces me arrastra, pero no es algo que busco de manera premeditada, sino es casual, es accidental, es a veces tonto y absurdo de mi parte pecar, pero sigo haciéndolo, pero Dios ve que hay en mí una lucha honesta en el corazón y voy por ese camino. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Pero debe haber un deseo en el corazón del creyente, hermanos, por dejar de ser lo que ha sido. Y que haya como evidencia de ese constante agarrarse de Dios, buscar a Dios y depender de Dios, hermanos, para luchar contra mí mismo, mi propia naturaleza pecaminosa. Un avance en esto, un avance. Porque si al verme a la luz de lo que la Escritura me dice, que es un espejo para mí, al verme a la luz de las Escrituras, lo único que veo en mí es retroceso, estancamiento o lo peor, hermanos, nada bueno, entonces habría que preguntarse, ¿conozco a Cristo? ¿De verdad? ¿Lo conozco? ¿Verdaderamente Cristo está en mi corazón? Porque al voltear mis ojos hacia adentro de mí, debo ver evidencias de que Cristo está en mi corazón. Tal vez con lupa, pero deberé encontrar algo. Pero si no encuentro nada, entonces, hermano, tal vez valdrá la pena hacer un alto y decir, Señor, no sé si soy salvo, pero yo no quiero ir al infierno. Y en este momento, Señor, yo te abro mi corazón. Yo reconozco que soy pecador y mi vida hipócrita solo me ha traído a este punto en una vida vacía. Que diciendo tenerte, Señor, la verdad es que no te tengo, así es que aquí estoy, me rindo ante ti, abro la puerta de mi corazón y te reconozco de hoy en adelante como mi único y suficiente Señor y Salvador. Porque tal vez valga la pena hacerlo, hermanos. Sería terrible aquel día cuando yo esté ante el Señor, ver que alguno llegue y diga, voy para adentro. Y Dios le diga, hey, ¿a dónde vas? Pues a la gloria eterna. Y diga al Señor, ¿quién eres? No te conozco. Nunca te conocí. Al fuego eterno. Sería terrible, hermanos, que un miembro de la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva le pasara eso. Y digo un miembro porque yo creo que usted es mi hermano. Yo creo que sí. Pero yo no sé qué hay en su corazón. Usted no puede ver qué hay en el mío, pero yo conozco mi propio corazón. Yo sé quién está aquí. Yo sé quién ha llegado a ser parte de mi vida desde los 21 años. Hasta los 21 viví como se me dio la gana. Y como le he dicho, me preguntaban, ¿religión? Evangélico. Eso era aquí, pero en el corazón no había nada. Pero llegó Cristo a mi vida y todo cambió. Entonces, Dios nos ha dado libertad. Una libertad que podemos usar, hermanos, para hacer lo que no está bien, pero una libertad que podemos usar para lo correcto, que sería en este caso lo acertado, lo que Dios desea que hagamos. Usted tiene la libertad para tomar decisiones, es cierto, puede vivir como a usted se le antoje si cree que vivir en el Señor es vivir libertinamente en la carne, haciendo lo que le place y dándole gusto a su naturaleza pecaminosa, creyendo que es salvo. Anímese, arriésguese, hágalo. Yo estaré como pastor para decirle, hermano, hermana, está mal. Enderece su vida, vuelva a la comunión con el Señor si es que me quiere oír, porque puede decirme, sabe que no se meta. Vigile su propio corazón y deje el mío en paz. Y lo haré respetuosamente, lo haré. Porque yo como pastor no voy a arrastrar a nadie al cielo, ¿no? No voy a arrastrar a nadie conmigo al cielo. Pues sí puedo enseñarle hoy y puedo insistir en eso hoy, porque a mí me va a pedir cuenta a Dios de usted, de esta iglesia. Y deseo que cuando lleguemos ante el Señor, en verdad no nos desconozca, sino nos reconozca, porque la prueba de su presencia en nosotros es el sello del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Efesios capítulo 1. Habiendo oído el mensaje de salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia en el Señor. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Has oído esa voz que te habla?
Si es así, bendito sea Dios. Pero si nunca has oído la voz del Espíritu Santo en tu corazón y lo único que oyes es haz lo malo, haz lo malo, haz lo malo y lo haces, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado que probablemente vas camino al infierno creyendo que vas camino al cielo. Ten mucho cuidado. Entonces, pero hay tiempo para arreglar las cosas, ¿verdad? Hay tiempo para corregir lo que no está bien. Mientras funcione esta cabecita, ¿eh? Y tengamos la capacidad para oír, entender, meditar, reflexionar, analizar las cosas y tomar decisiones, hay tiempo. Cuando eso termine, se acabó toda oportunidad. Pero hay tiempo. Así es que, hermanos, tenemos libertad en el Señor. Bendito sea Dios, nos dio libertad. Pero la verdadera libertad no es aquella que nos lleva por el camino del pecado. El pecado deliberado, el pecado premeditado, el pecado abusivo contra Dios. No, esa no es libertad. Ese es libertinaje, mi hermano. La verdadera libertad es aquella de la que usamos cuando, pudiendo hacer lo malo, no lo hacemos y elegimos hacer lo correcto. ¿Tengo el poder para hacer lo que no está bien? Sí, lo tengo, porque Dios no me está amarrando las manos para no hacer lo que no debo hacer, no me cierra la boca para no decir lo que no debo, no me amarra el cerebro para exprimirme ahí las cosas sucias. No lo hace. Me da el poder en el Espíritu de Dios para tomar decisiones y elijo no hacerlo. Esa es la verdadera libertad en el Señor, hermanos. Esa es la verdadera libertad. Y todo eso es lo que produce una mente renovada. Una mente que se está cambiando todos los días. Por eso el Señor, a través de Pablo en Romanos 12, también nos dice que debemos permitir al Señor transformar nuestra forma de pensar. Que nuestra mente se vaya cambiando todos los días. Pero ¿cómo la vamos a cambiar? Bueno, viendo, no sé, a Patti Chapoy, viendo Betty la Fea. Vamos a renovar nuestra mente, hermanos, metidos en YouTube por horas. Hay cosas buenas, no digo que no. Pero eso va a causar una renovación buena de nuestra mente. No, hermano. Va a causar una renovación de mi mente el que yo pase tiempo con personas que lo único que hacen es ensuciar mi corazón con comentarios feos, con agresiones a otros, con cosas que ya no van conmigo. No. Lo único que cambia mi mente es la palabra de Dios. Y yo debo permitirle a Dios, hermano, que lo haga y darme la oportunidad a través del estudio de la palabra de Dios de crecer en ella. Solo la palabra de Dios perfecciona, santifica, transforma y hace lo que yo no puedo hacer. Y no podremos aspirar entonces a una mente cambiada, renovada, a menos que estemos dispuestos a estudiar responsablemente las Escrituras y asumir una actitud honesta ante Dios con su palabra. Por eso Pablo dice aquí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, quiero leerlo literalmente. Dice Pablo estas cosas en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, esto no es para el que no conoce a Dios, es para usted y para mí que conocemos a Cristo, a fin de que el Hijo de Dios, el nuevo creyente, la persona que ha nacido en el Señor, estas son las mismas expresiones acá, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean, dice, perfectos, enteramente preparados, capacitados, habilitados, enseñados, ejercitados para toda buena obra. ¿Por qué hay creyentes que no pueden responder ante una situación correctamente? Porque no tienen, hermanos, la luz de la palabra de Dios morando, abundando en su corazón. Por eso. Entonces Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios, la persona que ha conocido a Dios, que es parte de Dios, propiedad de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para hacer toda cosa buena. Y en Hebreos 5:11 dice también el escritor a los Hebreos esto mismo. Hebreos
5, 11 a 14 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. El ABC de las cosas de Dios. Mire hermano, son 66 libros de la Biblia. Dios inspiró estos libros. Son 10 divisiones naturales en cada parte de la Escritura. Esos son el ABC de las cosas de Dios. Dice el autor a los Hebreos, que no es Pablo, no sabemos quién es, dice, bueno, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, alguien que no ha crecido en el Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es a eso nos lleva la palabra de Dios. El estudio sincero, hermanos, el estudio responsable de las Escrituras, a la capacidad de enfrentar a un mundo que viene con muchas cosas con apariencia de buenas, pero que no lo son. El diablo no te revela, no te pone enfrente lo malo con lo que es realmente. No, te lo pinta bonito, te lo pinta atractivo, seducible, seductor. Así te lo pone el diablo. No te pone la porquería que es el pecado. Te lo pone bonito, atractivo, agradable al oído, precioso a los ojos, como, ¿se acuerda? Eva en el Edén. Dios le dijo, no comas de este fruto. ¿Y qué dice el escritor? Y vio el fruto codiciable, agradable. Y fue y lo tomó. Y comió y quebrantó el mandamiento del Señor. Hermano, el diablo no te va a poner enfrente el pecado como lo que es. Te lo va a poner bonito para que caigas. Para que caigas y no te levantes. Entonces Pablo dice, bueno, renuévense en el espíritu de su mente. Y eso no lo hace usted, hermano, eso lo hace Dios a través del estudio constante y responsable de su palabra. Termina Pablo diciendo en el verso 24, vestíos del nuevo hombre. Otro mandato. Otro mandato, despójense, renuévense, vístanse, son mandatos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La acción de vestirse del nuevo hombre debe entenderse en dos sentidos, hermanos. Aquí en el verso 24, que gracias a Dios convergen en un mismo punto. En este caso, ese punto es el creyente verdadero. Estos dos sentidos en el que esta palabra o esta expresión vístanse del nuevo hombre deben entenderse son estos. Primero, el primer sentido de esta acción de vestirse del nuevo hombre revela en primera instancia que ya ha ocurrido un milagro en cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho renacer en Cristo y este nuevo nacimiento es único, es irrepetible y es eterno, como dije hace un momento. Ni usted ni yo intervenimos para que Dios nos hiciera estas personas que somos. No metimos la mano en ello, hermanos, para nada. Si la metemos, le echamos a perder todo. Pero no hicimos nada. Esta salvación que tenemos, esta vida eterna que tenemos, esto de ser nuevas personas, nuevas criaturas, gente renacida en Cristo, muertos al pecado y vivos en el Señor, lo hizo Dios, hermanos, lo hizo Él. Todo es obra de Dios. La salvación que tenemos es obra de Dios desde el principio hasta el final. Por eso cuando oigo a personas, hermanitos queridos, respetados, decir, es que la salvación se pierde y por eso me enseñan que debo portarme bien y que debo ir al templo y que debo leer la Biblia y que debo. Me da tanta tristeza ver esos creyentes. Tanta tristeza porque ya cambiaron la obra salvífica de Dios por gracia en sus obras. Y nadie es tan bueno como para permanecer dentro de la salvación de Dios por sus propios méritos. Nadie, mis hermanos. Así es que esto es de Dios desde el principio hasta el final. Y si pecamos, bueno, la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre en Jesucristo el justo. Abogado. Es mi abogado y es tu abogado, mi hermano.
Y podemos venir al Señor y decirle, Señor, perdóname, lo siento, lo lamento, me duele en el corazón. Y cuando vengas a decirle eso al Señor, no lo digas de la lengua para afuera. Dilo del corazón, desde el corazón, porque Dios no ve tu boca, ve tu corazón. Y si Dios no ve sinceridad en ti, no habrá perdón. Lo lamento mucho, podrás chillar ahí pidiéndole a Dios perdón, pero si no eres sincero con Él, Dios no te va a perdonar. Dios no te va a perdonar. Pero Dios hizo algo extraordinario. Dice Pablo, entonces, porque ya lo hizo, vístanse entonces del nuevo hombre, desvístanse del viejo y revístanse, vístanse del nuevo. No te quedas desnudo. En la medida en que Dios va obrando en tu vida y va quitando lo inservible, va poniendo lo que es útil, lo que lo glorifica a Él, lo que le honra a Él. ¿Cómo era tu lenguaje antes de conocer al Señor? ¿Cómo era tu lenguaje antes de conocer al Señor, mis hermanos? ¿Cómo eran tus hábitos? ¿Cómo eran tus costumbres? ¿Cómo eran? Algunos Dios nos sacó de ser borrachos. El borracho de la familia. El drogadicto de la familia. El adúltero. El homosexual. ¿No nos sacó de ahí el Señor, hermanos? No, pastor, yo no era tan malo, yo solo era mentiroso, pero bueno. Pues de ahí te sacó Dios. De ahí nos sacó Dios. Así es que habremos de agarrar los harapos de la vida vieja, hermanos, y vestirnos de eso. Yo me baño y me cambio la ropa. No me pongo la ropa sucia, a menos que no haya de otra, pues ni modo. Si no estoy en mi casa y no llevé ropa y me dan chance de bañarme, me pongo la misma. Pero de inmediato llego a mi casa y me cambio. No puedo andar con la ropa sudada, apestosa. Por eso el Señor dice, vístanse del nuevo hombre. Renuévense en Él. Esa no es una acción nuestra, esa es la acción de Dios, hermanos. La acción de vestirse del nuevo hombre, entonces, es algo que nos revela que lo que nosotros somos hoy es algo que Dios hizo, no depende de nosotros. Por eso Efesios 2, 8 y 9 nos revela, y lo leímos, lo estudiamos no hace mucho. Dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, una expresión de la misericordia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que Dios ha hecho y es una acción de Dios. La obra de Dios no es una acción en la que el hombre interviene. No hicimos nada, solo lo recibimos. Por eso todo, dice un canto por ahí que me fascina, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Él es el que ha producido lo que yo soy y nada hice yo, solo poner las manos y decirle, Señor, gracias. Muchas gracias porque lo que soy te lo debo a ti. Todo lo que yo tengo, todas las cosas, y hablo en el plano espiritual, todo te lo debo a ti. Y no solo me ha dado Dios cosas espirituales, como le he dicho otras veces, hermano, voltea a su alrededor ahora que llegue a su casa y vea cuántas bendiciones Dios le ha dado. ¿Acaso ese Dios que lo ha bendecido no merece que usted le adore? ¿No merece que usted aparte un tiempo para Él? ¿No lo merece? Entonces, en primer lugar, este vestidos del nuevo hombre implica esta realidad. Somos salvos gracias a Dios. Es obra de Dios. No es algo en que nosotros metimos la mano porque solo lo recibimos. Y el segundo sentido en el que esta expresión vestidos del nuevo hombre debemos entenderlo es que es nuestra responsabilidad personal, hermanos, procurar. Óigalo bien. Es nuestra responsabilidad personal procurar hacer real y palpable, comprobable, que usted y yo verdaderamente hemos nacido de nuevo espiritualmente en el Señor. Es nuestra responsabilidad hacer comprobable que conocemos a Cristo. Podemos llenarnos la boca diciendo, soy cristiano, y aún traer una playera con un texto bíblico acá, tatúese usted si quiere una Biblia en la frente, lo he dicho otras veces, tatúese el Salmo 119 en la espalda. Eso no lo hace salvo, ni lo hace cristiano, ni lo hace nada. No lo hace nada. Pero cuando demostramos con nuestros hechos que conocemos a Cristo, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Entonces Dios no nos está diciendo que vayamos gritando a los cuatro vientos, soy cristiano. No, el Señor nos está diciendo que vayamos y seamos luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Pues si la sal pierde su capacidad para fungir como debe, ¿para qué sirve? Dice el Señor. Si tú y yo, hermano, no estamos viviendo a la luz de lo que decimos que somos, pues ¿cuál es la razón de ser cristianos? ¿Me entiende? Pues yo creo que estamos perdiendo el tiempo aquí. Y tendremos razón, como muchos otros, de no estar. De andar en la pachanga tal vez. De andar en el descarriate tal vez. Pues ¿para qué vamos al templo? ¿De qué sirve? Pues entonces, como dice Pablo, y era un decir del tiempo de Pablo, comamos y bebamos, mañana nos morimos. Así que, hermano, mire, estamos perdiendo el tiempo. Vámonos al mundo y disfrutemos lo que el mundo ofrece, porque nos vamos a morir y se acabó todo. Se acabó todo. Yo antes pensaba, pues, a mi cuerpo lo que me pide. Me voy a morir y si no disfruto la vida ahora, pues ¿cuándo? ¿Cuándo? Y muchos cristianos piensan así. Todo se va a acabar y ¿para qué tengo este buen trabajo? ¿Y cuándo me gasto mi dinero? Tengo ganas de viajar, de conocer. Pues vaya y conozca, hermano. Viaje si quiere. Nunca le hemos dicho aquí a la luz de las Escrituras, porque aún la misma Biblia dice, lea usted de Eclesiastés, al final el escritor de Eclesiastés dice, pues anda en la vista de tus ojos y en el deseo de tu corazón. ¿No lo dice la Biblia? Claro. Pero también dice, pero entiende una cosa, que de todo esto Dios te va a juzgar. Sí, hermano. No está mal que usted disfrute la vida, pero no se quede ahí atorado. No se quede ahí atorado. Entonces, usted y yo somos responsables de demostrar responsablemente del corazón, de manera real y palpable, de forma que se pueda comprobar que usted y yo de verdad hemos nacido en Cristo Jesús. Y la forma de comprobar que somos lo que decimos ser es por medio de una conducta diaria que pueda honrar y glorificar a Dios y dar buen testimonio ante un mundo que necesita gente verdaderamente transformada. El Señor, hermanos, con sobrada razón, dice al respecto en Mateo 12, porque el Señor estaba oyendo a los fariseos de ese tiempo, oía hablar a los fariseos, y sabe que al Señor le sorprendió cómo esos religiosos hablaban. Y en Mateo 12, al oírlos hablar el Señor, les dice esto. Quisiera una Biblia que se abriera automáticamente, pero no se puede. Ahí en Mateo 12, en los versos 34 y 35, les dice así. Generación de víboras. Fíjense lo que les dice. Esos eran los religiosos del tiempo de Jesús, que hablaban cosas bonitas, religiosas. Que Dios le bendiga, hermano. La paz de Dios vaya con usted. Bueno, algo así. Bueno, el Señor los oyó y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjense lo que dice el Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, el Señor se sorprendió, porque lo que veía en el Señor eran corazones podridos. Y dice, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas si su corazón está podrido? Y le sorprendió. Y ahí en el capítulo 7, de aquí de Mateo, en los versos 15 al 20, el Señor dice estas cosas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado
en el fuego. Así que por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. ¿Se aplicará esto a nosotros, hermanos? ¿Se aplicará? Yo quisiera que no. Y se lo digo con todo mi corazón. Me angustia cuando veo que los creyentes que deberíamos ser más constantes, más perseverantes, más leales, más dispuestos a sacrificar lo que sea, más entregados, hermanos, no lo somos. Me preocupa. Me preocupa que el mundo esté atrayendo la atención de muchos y les esté jalando, porque la Biblia dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hermanos, eso es peligroso, muy peligroso. Y no es fácil ver cuando no tenemos la capacidad espiritual que nos da la palabra de Dios, en la línea en donde está lo que es de Dios y lo que ya no es de Dios. Hay algo que no nos lo permite, y lo que no nos lo permite es la falta de la palabra de Dios en el corazón morando con abundancia. Eso es lo que no lo permite. Lo que somos, hermanos, ahora en Cristo, y cuando digo somos, indica palabras, conducta, costumbres, hábitos, carácter, pensamientos, etcétera, etcétera. Lo que ahora somos en Cristo tiene dos direcciones inevitables, inexcusables e injustificables. Dos direcciones. Lo que somos, una hacia Dios. Porque esta nueva vida obtenida inmerecidamente es para agradar a Dios, quien ha querido salvarnos. Esa es la dirección. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros somos nuevas criaturas. Este somos en Cristo indica entonces que Dios nos ha dado esta vida para agradarlo a Él. Y número dos, tiene que ver con todas las personas con las que nos hacemos rodear todos los días, ante las que Dios espera que seamos lo que somos en Él, verdaderos hijos de Dios, embajadores de Cristo, como bien dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Así que, hermanos, os rogamos en el Señor que nos reconciliéis con Dios. Somos embajadores, dice Él, en nombre de Cristo. Somos embajadores, representamos a Cristo ante un mundo, hermanos, ante quienes hay la urgencia de que aparezcamos, nos veamos como la persona que ahora somos de verdad. Si no vamos a vivir como dignos representantes de Cristo ante un mundo que requiere de personas transformadas, no vayamos diciendo que somos cristianos. Mejor quedémonos callados. No le digamos a nadie lo que somos si no estamos dispuestos a reflejar a Cristo en nuestros hechos, en nuestra forma de vida todos los días. Por favor, se lo suplico. No nos identifiquemos como cristianos y donde estamos no vivimos como tal. Por eso a veces la familia misma no quiere saber nada de Dios, porque ve contrariedad entre lo que decimos y lo que somos. Nuestros amigos se burlan de nosotros porque ve que somos hipócritas. Termino con la primera estrofa de un himno que hemos cantado muchas veces. Este himno se titula ¿Para qué pecar? Y dice así en su primera estrofa, este himno dice: ¿para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? Y luego dice: ¿para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? Y el coro dice: ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es increíble, ¿verdad? Lo que un himno escrito por alguien nos puede mover a pensar. ¿Para qué pecar? Ahora, ¿vamos a pecar? Sí, hermanos, inevitablemente. Eso hemos estado aprendiendo en la escuela dominical. Vamos a pecar inevitablemente. Pero que nuestro pecado no sea, hermanos, un pecado premeditado, pensado, anticipado. Un pecado que cuando lo practicamos, lo disfrutamos, lo saboreamos
y deseamos volverlo a hacer. Ese es el pecado que no debemos practicar. Porque usted y yo a diario pecamos. Pero que nuestro pecado no sea abusivo. Que nuestro pecado no sea sucio, hermanos, antes de Dios, que espera que vivamos para Él y para su gloria todos los días. Que Dios nos ayude, que vivamos para Él, que nos atrevamos a decir no y que nuestro desarrollo espiritual en Cristo traiga como resultado una iglesia más digna para Él. Eso es lo que buscamos. Que Dios se agrade de usted y de mí tanto, que nos bendiga y nos dé su bendición, su dirección, su ayuda, su presencia cada día para no pecar contra Él. Que Dios nos bendiga.